Grabando eso. Vale, buenas tardes. Vamos a seguir con la programación de la sexta muestra del libro anarquista de Castelló. Vamos a presentar ahora el libro Masculinidades y Feminismo, que está editado por Virus Editorial este año. El autor es Jokin Azpiazu, que tenemos aquí hoy con nosotros. Voy a presentar un poco a Jokin, explicaré un momento por qué hemos decidido presentar este libro y luego ya le daré paso a él. Vale, Jokin es sociólogo, activista e investigador en la Universidad del País Vasco. Es miembro de la Josemi Zumalaue Fundación, cuya función es trabajar con los movimientos sociales de Euskal Herria para fomentar la reflexión y el trabajo entre colectivos. También ha formado parte del grupo de hombres antisexistas Alcachofa de Barcelona y ha centrado su trabajo académico en estudios de género y en metodologías de investigación feminista. También puntualmente ha colaborado con medios feministas como Pícara. Vale, y el libro lo hemos decidido presentar porque cuestiona el concepto de las nuevas masculinidades y el enfoque y las dinámicas de los grupos de género no mixtos de hombres en los que gente de la muestra hemos participado en ocasiones, y nos interesaba debatir acerca de su capacidad real de transformación social y la relación que deberían tener con los colectivos feministas. Vale, eso es todo. Ya os dejo con Jokin y luego haremos turno de preguntas y debates si surge. Vale. Pues hola, buenas tardes. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per venir a escoltar. Parlaré en castellà, però m'agrada dir un parell de paraules en més català que valencià i això, que moltes gràcies per la invitació a venir a la Fira del Llibre i especialment gràcies a IGI per haver fet la labor de contactar-me i de parlar amb mi, d'anar trucant e-mails y posar tot una mica en situación. Efectivamente, sí, me llamo Jokin Azpiazu Carballo y creo que ninguna de las cosas que ha dicho Igi son mentira. He venido a presentar este libro que llevo unos meses presentando y dando vueltas con él. Estoy un poco, lo comentaba ayer en Valencia también, estoy un poco oxidado porque me he hecho un parón veraniego. La parte justo antes del verano, los últimos meses fueron como bastante intensos a nivel de acabar de escribir el libro, editarlo, corregirlo, presentarlo, representarlo, requete presentarlo, y acabé con muchas ganas de pensar en cualquier otra cosa. Y es lo que hice. Entonces ahora estoy un poco reenganchándome, y ayer en Valencia, bueno, la presentación fue muy chula, pero supuso para mí también un reengancharme a un montón de debates que los tenía casi en una esquinita guardados, ¿no? El libro, como comenta Igi, sí que es un libro que trata de darle un poco una vuelta, no sé, podríamos decir una vuelta crítica al concepto de nuevas masculinidades y también a repensar esta relación que tenemos los hombres con el feminismo, y espero, no sé si lo voy a conseguir, pero espero no centrarme únicamente en la relación de los grupos no mixtos de hombres con esta cuestión, porque creo que la relación de los hombres con el feminismo, y creo que en el entorno que nos encontramos podríamos casi hablar de la relación de las personas que participamos de movimientos sociales críticos o de espacios de cambio social, con el feminismo no se circunscribe desde mi punto de vista al tema de los grupos de hombres. Me parece que también podríamos hablar de experiencias mixtas bastante problemáticas y bastante interesantes de mirar desde un punto de vista crítico. Sí que es cierto que la mayoría de lo que hay en el libro parte de un trabajo que sí que se basó en el análisis un poco de los discursos en torno a la masculinidad que se estaban haciendo desde los grupos de hombres no mixtos, desde iniciativas de hombres contra el sexismo, contra la violencia, etcétera. Pero bueno, el camino que ha hecho el libro me ha llevado un poco más que el libro, el camino que ha hecho la reflexión en la que me embarqué hace unos años, y no me embarqué solo, desde luego. Me ha llevado un poco a plantearlo desde diferentes lugares y a intentar encontrar sentidos a lo que estaba planteando en diferentes contextos. Pero voy a intentar contaros, para empezar, de dónde viene el libro, que es
la cosa que todo el mundo, o creo que todo el mundo, casi todo el mundo quiere contar cuando ha hecho un libro, de dónde viene esto y cómo se te ha ocurrido y por qué lo has hecho y por qué considero que merecía la pena hacerlo. Bueno, yo llevo unos cuantos años dándole vueltas a las cuestiones feministas por varias razones y varios motivos, algunos de los cuales son biográficos, ¿no? Comentaba ayer también en Valencia que yo nací en el 81 en Ermua, que es un pueblo que está ahí entre Vizcaya y Guipúzcoa y entre Donosti y Bilbo, diríamos. Que se hizo muy famoso en su día por algunas cuestiones muy particulares. Pero bueno, sí que siempre fue un pueblo particular y fue un pueblo en el que yo crecí siendo chaval, un pueblo con una mayoría migrante, sobre todo de tierras andaluzas y gallegas, de donde llegó mi madre, por ejemplo, a mi pueblo también. Y un pueblo que tenía un tejido social bastante interesante y un tejido de movimientos sociales bastante potente. En especial yo creo que recuerdo con mucha cercanía por haber participado en su día el movimiento antimilitarista, que fue como una cosa así bastante potente en el pueblo, y recuerdo, no por haber participado, pero sí por haberlo vivido muy de cerca, la presencia del movimiento feminista, sobre todo en mis años de adolescencia y de juventud. El movimiento feminista era muy potente hasta el punto que yo creo que prácticamente todas mis amigas o casi todas las personas que me rodeaban y sus madres y sus tías estaban de alguna manera u otra involucradas en cuestiones feministas. Obviamente estamos hablando de una cuestión muy de ambiente, ¿no? de los ambientes en los que una se mueve, etcétera, etcétera. Pero sí que era una cuestión que yo recuerdo bastante interesante y bastante potente, que de hecho alguna compañera, Zaida Fernández, por ejemplo, que es una investigadora de Ermua también, ha documentado, ¿no? En un trabajo de investigación buscando un poco las huellas feministas en Ermua, y ha encontrado cosas como bastante curiosas, ¿no? Como aquello de uno de los primeros planes de igualdad del Estado estatal se aprobó allí, hubo acciones de desobediencia civil de mujeres del pueblo en la época en la que las mujeres todavía no podían tener cuentas corrientes en los bancos a su nombre y fueron a pedir que cerraran las cuentas de sus maridos. Bueno, hicieron cosas bastante locas que dejaron, yo creo, que una impronta bastante interesante en el pueblo, y yo lo recuerdo así cuando era chaval y cuando era joven, cuando empezamos a participar en centro social, en la asamblea de jóvenes, en los grupos indepes, en los grupos de punk, en cosas que estábamos participando. Lo recuerdo como una cuestión que estaba encima de la mesa y que estaba bastante difícil de evadir. No lo cuento por casualidad, lo cuento porque creo que realmente tenemos que seguir poniendo un poco el ojo aquí, y que muchas veces los discursos que estamos elaborando respecto a por qué los hombres nos tenemos que implicar en cuestiones feministas pasan por esta especie de máxima catastrófica de que las mujeres han hecho ya todo lo que podían hacer y que lo que pasa es que los hombres tenemos que empezar ahora a movernos, ¿no? Y yo creo que no soy yo quien decida qué han hecho las mujeres o qué les queda por hacer, pero creo que hay mucho que se está haciendo y yo veo muchas ganas de seguir haciéndolo, y creo que mi experiencia en este pueblo pequeñico, industrial y feo de Vizcaya, para mí explica bastante que la clave no está tanto en un deseo propio, providencial, maravilloso, venido del cielo de los hombres, de cuestionarnos algunas cosas, sino en una presión suficientemente interesante y suficientemente fuerte en el entorno que haga que realmente, si te quieres cuestionar las cosas, te las cuestiones, y si no te las quieres cuestionar, también te las cuestiones. Y yo creo que esto, que es lo que llevamos años intentando hacer en diferentes aspectos y con diferentes luchas, creo que es una cuestión bastante clave y que es pertinente respecto a este debate, ¿no? Como ha comentado Igi también, pasé unos años en Barcelona, que es lo que había que hacer en esa época para ser moderna. Y en esos años participé en una experiencia breve en un grupo de hombres que se llamaba Alcachofa, que se definía como grupo de hombres antisexistas y contra el patriarcado. No nos gustaban las palabras pequeñas, queríamos poner ahí cosas grandes en el título. Y bueno, fue una experiencia breve de un par de años en la cual no hicimos todo el ruido del mundo tampoco,
pero sí que nos dio tiempo a reflexionar sobre algunas cosas, ¿no? Hicimos el trabajo, la labor que os podéis imaginar, o que muchas veces suele ser la labor más habitual dentro de los grupos de hombres, que es mucho debate interno, mucho darle vueltas a qué nos pasa, cómo lo vivimos, qué podemos hacer, qué pensamos que podemos hacer y qué no, y después una presencia bastante más pequeña, pero a la vez bastante magnificada en el espacio público. Es decir, que durante los 2 años que participamos en esta experiencia, creo que hicimos 2 apariciones públicas y una entrevista en un periódico local, y nos dieron bastante bombo. Y nos asustó un poquito. Y bueno, nos llevó a reflexionar sobre realmente si aquello que nos estábamos planteando, que era tan simple como si nosotros nos convencemos de cuál es el buen camino, lo aprendemos de memoria y se lo contamos a otra gente para que aprendan cuál es el buen camino, se lo aprendan de memoria y se lo cuenten a esta gente, casi en términos evangelistas, todo va a ir bien. A raíz de precisamente participar en pequeñitas cosas a nivel público y ver que sin embargo todos los ojos se volcaban sobre nosotros, todas las cámaras se volcaban sobre nosotros, querían preguntarnos cosas y nos querían llevar a no sé dónde, a hablar de cosas de las que no teníamos ni puñetera idea, nos dimos cuenta de que la cosa era mucho más complicada y que los riesgos precisamente de caer en los mismos lugares en los que decíamos que queríamos salir se multiplicaban. Estamos hablando de desempoderarnos y de construirnos como hombres, y aquí estamos en la plaza, en el centro, contándoos un poco como estoy ahora, pero con un nivel de contradicción un poco más grande en aquella época. Esta experiencia duró un par de años, pero me sirvió un poco de punto de arranque para una serie de cuestiones que me empezaron a girar por la cabeza, y que afortunadamente, como ya os he comentado antes, como todas las amigas, todas las personas cercanas estaban participando de movimientos feministas, de otros movimientos también, tuve y he tenido la suerte de compartir con otras personas. Por eso muchas veces comento que el libro firmarlo firmo yo, porque también os digo que las buenas horas le metimos entre servidor y los editores de Virus ahí a recortar y a conseguir que todo se entendiera y que todo fuera un poco fluido dentro del texto. Pero hay una tonelada y media de debates y de conversaciones que van desde lo más formal hasta lo más informal dentro del libro, desde sesiones de trabajo con colectivos feministas en las que nos hemos sentado, hemos cogido papel y boli, hemos dicho cuáles son los pros, los contras, por dónde lo veis esto, por dónde lo veis, hasta conversaciones en bares a horas intempestivas o en estaciones de tren mientras no llega el tren y estás ahí hablando con la de al lado diciéndole pero yo pienso esto, pero tú qué piensas, tal. Hay kilos y kilos de conversaciones. El libro es mío en el sentido de que yo lo he acabado de cerrar y bien, pero es una reflexión bastante abierta y he intentado que se refleje bastante dentro del libro esta cuestión. No lo digo solamente para posiblemente disculparme de alguna cosa con la que no estéis de acuerdo, que no sería muy sinzúa, que no sé cómo se dice en castellano, muy correcto por mi parte, sino para comentar que creo que hay una potencia que a lo mejor estamos obviando en la escritura colectiva, en el pensamiento colectivo, empezar con otras personas sin darle vueltas. A mí no se me hubiera ocurrido ni un tercio, ni un quinto, ni un octavo de todo lo que hay ahí si no lo hubiera hablado y no lo hubiera discutido con muchas personas, ¿no? Y obviamente a esto le acompaña una especie de obsesión que yo he desarrollado, que es la que me hace a mí ir con el mismo cuaderno y con los apuntes de sitio a sitio preguntando, pero las cosas crecen así. Y creo que estamos a lo mejor en un momento en el que nos empiezan a gustar cada vez más los nombres y apellidos, las personas que parece que tienen ideas muy brillantes, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé, por lo menos me gustaría aclarar que yo ideas muy brillantes no tengo. Lo que he sido un poco cabezota intentando recuperar y poner en orden las ideas que han ido saliendo de aquí para allá. Y algunas se me ocurre de vez en cuando, pero tampoco tantas. Este libro, como he comentado muchas veces, se basa en intuiciones y en sospechas. No creo que haya muchas cosas en la vida que no se basen en intuiciones y sospechas. Cuando empezamos a pensar, y sobre todo cuando empezamos a pensar de forma crítica en algo, ya sea en masculinidades y feminismo, ya sea en sindicalismo y cambio social, ya sea en nuestra familia o en nuestro grupo de rock, muchas veces tiramos de este tipo de sospechas, ¿no? Después de participar en esta experiencia en Barcelona,
cuando volví a Euskal Herria a vivir, me encontré con una especie de, no sé cómo llamarlo, es una cosa, aquella cosa que tú dices es un auge de algo que luego realmente la gente normal de la calle ni lo ha visto pasar, ¿no? Pero tú ves que es un auge, ¿no? Se estaba hablando mucho más, al menos que cuando yo me fui, de toda esta cuestión de las masculinidades, de las nuevas masculinidades, se estaban creando grupos de hombres, etcétera. Para que le pongamos una medida, no estoy hablando de que en todos los barrios y en todos los portales hubiera un grupo de hombres, pero sí durante los años 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, por ahí, en esos 5 o 6 años, pues había en activo por lo menos 7, 8 grupos de hombres en la comunidad autónoma vasca que tenían un mínimo de actividad pública que les hacía visibles, que tenían una página web, un blog en el que iban publicando cosas, que había una serie de cosas que estaban visibilizando este tema. Al mismo tiempo hay un programa gubernamental que arranca en ese mismo periodo, ¿no? Que es un programa del gobierno vasco a través de Emakunde, que sería la Consellería de Igualdad, algo así, que se llama Gizonduz, que es un programa que empieza a plantear un poco la cuestión de generar grupos de hombres, generar conciencia dentro de los hombres en torno al sexismo, etcétera, etcétera. Esto también, al ser un programa gubernamental, imagínate si a nosotros nos hacían caso, pues imagínate lo que le hacían al Lehendakari, ¿no? O sea, tuvo mucho más bombo de lo que realmente suponía y no lo digo por menospreciar las cosas que se hicieron en ese programa, sino porque realmente a nivel cuantitativo pues era una experiencia muy piloto, una cosa que estaba empezando y que sin embargo estaba ganando como presencia social, ¿no? Ahí yo empiezo a pensar si realmente los grupos que se estaban creando y las cosas que se estaban diciendo en estos grupos tenía mucho que ver con las cosas que nosotros planteábamos cuando estábamos en el grupo en Barcelona. Entonces se me empiezan a juntar las dudas que ya dentro del grupo se nos generaron respecto a si estábamos haciendo algo interesante o no, si las cosas iban bien, si tenía aquello sentido o no, con que encima cuando llego allí me doy cuenta de que hay una diversidad dentro de los grupos y que los grupos son, pues por poner un ejemplo, muchísimo más heterosexuales del que era el nuestro, ¿no? Y los temas de la paternidad están muchísimo más presentes que para nosotros, que éramos gente joven, que ni teníamos hijos, ni hijas, ni ganas de tenerlos. Y había una serie de cuestiones que hay una diversidad aquí de planteamientos. Y donde hay una diversidad de planteamientos, yo empiezo a plantearme si hay también una necesidad de empezar a ver realmente qué se está hablando y ver qué podemos sacar de ahí. Entonces empiezo un poco a pensar en esto, empiezo a darle vueltas, a leer los textos que se están produciendo desde estos espacios, empiezo a tener debates, a hablar con gente y poco a poco pues voy alimentando mi sospecha de que a lo mejor una de las cosas que está pasando, que es algo de lo que hablo... Algo de lo que hablo bastante extensamente en el libro es que a lo mejor estamos mirando a la cuestión de la masculinidad desde el propio espacio de la masculinidad y por lo tanto acabamos haciendo una lectura como muy optimista de lo que está pasando. Decimos, demonios, los hombres se están organizando en grupos para cuestionarse su sexismo. Victoria total de la clase masculina blandita, ¿no? Estamos dándole la vuelta a la tortilla y esto está aportando grandes beneficios. Sí y no, en el sentido de que es importante poner en valor las cosas que se hacen y a las personas que las están haciendo, ¿por qué no? Pero la cosa empieza a ser un poco más compleja, desde luego bastante más complicada, y a lo mejor lo que nos pasa cuando hacemos lecturas muy triunfalistas o muy victoriosas de lo que está sucediendo es que a lo mejor el punto de vista desde el que estamos mirando es el nuestro propio, a nosotros nos va muy estupendamente. Entonces, de hecho, como la mayoría de las veces estamos participando en estos grupos de forma voluntaria porque queremos y porque nos apetece, acaba siendo más una cuestión de crecimiento a nivel personal que una cuestión de justicia social, ¿no? Por mucho que en principio la motivación se suponga que es una motivación ética y política en algunos casos, no podemos obviar el hecho, yo creo, de que estamos voluntariamente participando en cosas y que voluntariamente saldremos por la puerta en el momento en el que dejan de interesarnos o dejan de parecernos suficientemente apetecibles, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no se puede probablemente solucionar el capitalismo desde una visión capitalista, es imposible.
Es decir, si lo que estamos intentando es que el capitalismo sea un sistema vivible, o cuestionamos cuáles son las bases del capitalismo, el capitalismo no va a ser un sistema vivible, ¿no? Esto lo hemos pensado varias veces. Tampoco es posible cuestionar la explotación o el desastre con los animales sin cuestionar qué significa ser humano y cómo separamos la humanidad de otros tipos de animalidades, etcétera. Y creo que tampoco es posible cuestionar la masculinidad sin plantear realmente un cuestionamiento de la masculinidad, pero no de las formas estéticas, de las formas de fuera. Bueno, vamos a pillar un poco todo el mogollón. Y si pillamos todo el mogollón, nos damos cuenta de que la cosa está un poco más complicada. Esto que planteo de si se puede mirar la masculinidad desde otro lugar, porque claro, obviamente si planteo que hay un problema en que miremos la masculinidad desde el espacio de la masculinidad, la paradoja total es cómo puedo yo mirar la masculinidad desde otro espacio, desde cómo salgo yo de mi cuerpo para ver. Puede parecer una cuestión bastante mística y bastante patafísica casi, pero realmente me gustaría intentar atraerlo a un espacio más cercano, más posible de comprender o más posible de pensar, ¿no? Traigo a Audre Lorde, ¿no?, que es una feminista negra norteamericana, que escribió un texto muy bonito que se llama Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Bueno, escribió cosas... Esta mujer escribía muy bien, a mí me gusta mucho. Y en este texto plantea muchas cuestiones. Una de ellas es la impotencia que de alguna manera sentían las feministas negras en el movimiento feminista estadounidense en el momento en el que las feministas blancas preguntaban qué tenían que hacer ellas para no ser coloniales, para no ser racistas, etcétera, etcétera. Y les decían, imaginaos la escena: Audre, cariño, cuéntame, ¿qué tenemos que hacer para que esto vaya mejor? Y Audre contestaba, porque ella yo creo que era una mujer muy directa en ese sentido, decía, bueno, pues todo el tiempo que te estoy explicando a ti lo que tienes que hacer es el tiempo que no estoy dedicando a juntarme con mis hermanas, con mis primas y a organizar un movimiento que tiene que liberarse. Yo no puedo perder el tiempo pensando en decirte a ti qué es lo que tú tienes que hacer. Esto a lo mejor lo tienes que pensar tú, ¿no? De ahí que yo creo que pongo en valor la iniciativa y la labor de grupos de hombres que de alguna manera han tomado este desafío y han dicho nos sentamos y nos pensamos y no esperamos a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, sino que nos sentamos y lo pensamos. Pero a la vez me gustaría, tanto en los grupos no mixtos como en los grupos mixtos, poner un poco en cuestión hasta qué punto muchas veces terminamos generando un espacio autorreferencial que se aísla y que no está en diálogo con otros espacios. Y en este caso concreto, con los espacios de producción de pensamiento y de acción feminista, ¿no? Me gusta que también hayas planteado al principio que lo que queríais pensar era qué relación tiene esto con los movimientos feministas, cómo nos relacionamos, desde dónde miramos, ¿no? Por eso digo que a lo mejor esta historia mística de si podemos mirar la masculinidad desde otro lugar a lo mejor no requiere una transmutación de la personalidad o del alma, que diría la gente que cree en el alma. A lo mejor se trata más de establecer mecanismos concretos y prácticos para asegurarnos de que si los hombres en grupos mixtos o no mixtos estamos realizando reflexiones, ideas y planteando cosas para cuestionar el sexismo, no lo estamos haciendo solamente en base a un diagnóstico nuestro propio, ni lo estamos haciendo solo en base a nuestras prioridades, ni en base a nuestra agenda. Es decir, creo que hay un desfase y solo puedo hablar del lugar en el que yo me encuentro, o ha habido un desfase histórico entre las iniciativas que los grupos de hombres y otras iniciativas mixtas que trabajaban con hombres estaban manejando a nivel de agenda con las agendas específicas de los movimientos feministas. Por mucho que nos parezca difícil de seguir, los movimientos feministas son movimientos que no tienen únicamente un ideario abstracto, tienen una serie de prioridades, de agendas, de ideas, de cosas que se quieren llevar a cabo. Bueno, pues hay que estar cerca de esto. Hay que estar cerca de esto y hay que seguirlo. Lo digo porque, por ejemplo, todos los hombres tenemos una postura bastante abierta y radical respecto a la cuestión de la violencia machista y nos gusta, de hecho, incluso alardear de ella últimamente, ¿no? Estoy hablando, obviamente, de los entornos más politizados o más en los que nos encontremos ahora.
y sin embargo a lo mejor no tenemos ni puñetera idea de cómo posicionarnos respecto a la cuestión de la custodia compartida, que a la gente le empieza a generar como unas catacrockers y unas chispas en la cabeza terribles, ¿no? Pero eso igual no está del todo bien, ¿no? Pero esto no significa solamente que el tema sea complejo, que sí lo es. Significa también que no estamos dedicando el tiempo posible ni para leer, ni para tomarnos en serio las propuestas del movimiento feminista, ni para seguir un poco por dónde se está planteando esto. Como hablo de puntos de encuentro, hablaría también de otros mecanismos y de otras formas que luego, si queréis, podemos pensar respecto a cómo podemos asegurarnos que no estamos pensando en solitario en el desierto y haciendo un diagnóstico que es el nuestro y que por lo tanto plantea soluciones para nosotros, pero que no siempre tienen por qué funcionar para otras personas. Voy a intentar plantear una serie de cuestiones que serían algo así como una especie de ensaladilla rusa de las cosas que hay, o de algunas de las cosas que hay en el libro, que para mí, yo que sé, aquí me animo yo, podrían ser pequeñas pistas o pequeñas cuestiones para abrir un debate que a lo mejor nos pueda ayudar a pensar esta cuestión desde otro lugar. Me motiva a pensar esto porque creo que tenemos que pasar más allá de la pregunta de si realmente está habiendo un cambio en los hombres, si los hombres estamos cambiando o no estamos cambiando respecto a los valores y a los roles de género también, sino cuál es la profundidad de ese cambio y en qué dirección está avanzando. No me gustaría que nos quedáramos en una simplificación de realmente todo lo que están cambiando los hombres no vale para nada porque todo está como estaba antes, porque creo que sería negar un poco el trabajo y la labor de los movimientos feministas en los últimos años, que han conseguido que efectivamente algunas cosas se muevan. Pero al mismo tiempo tampoco me gustaría caer en una especie de optimismo loco de todo cambio es positivo y todo lo que consigamos está bien, porque muchas veces pasos para adelante o cosas que parecen pasos para adelante pueden no serlo tanto o incluso ser pasos hacia atrás. Entonces voy a soltar 4 o 5 ideas. Si soy breve, ganaré, si no, lo intento cada vez, ¿eh? Vale, la primera idea que quería transmitiros y que creo que tiene un espacio bastante fuerte dentro del libro es la idea de cómo pensamos en la masculinidad que no nos parece la masculinidad deseable, ¿no? Esto que en algunos textos más teóricos, incluso en algunos textos políticos, que es una noción que viene de Gramsci, ni más ni menos, se habla de masculinidad hegemónica, ¿no? De la masculinidad que de alguna manera ejerce el poder. Sí que Rewin Connell, que es una antropóloga australiana, planteó esta idea para hablar de precisamente que los hombres de alguna manera tenemos que aspirar o tenemos que adaptarnos a un modelo de masculinidad que es la masculinidad que ejerce el poder, y las desviaciones de ese modelo de masculinidad son castigadas o por lo menos no premiadas, de manera que avanzamos hacia ese modelo que sí ejerce el poder, ¿no? Por eso ella hablaba, por ejemplo, de las masculinidades homosexuales, de las masculinidades heterosexuales pero muy femeninas, habla también de las masculinidades que no son de alguna manera violentas o que no son impositivas, y de cómo de alguna manera los sistemas de género van castigando estas expresiones de masculinidad para llevárselas al terreno de un modelo de masculinidad muy concreto. De ahí hemos acabado, yo creo que haciendo un trabajo, una especie de trabajo en negativo respecto a vamos a imaginarnos la masculinidad que no queremos, y como vamos a imaginarnos la que no queremos, de ahí vamos a deconstruir o vamos a construir otros modelos alternativos, etcétera. Yo creo que nos hemos quedado a veces atascadas y atascados en un modelo de masculinidad excesivamente caricaturizado. Y por eso es cada vez más fácil para los hombres decir aquello de yo machista no soy. Porque claro, si cada vez caricaturizamos más el modelo de hombre machista como un hombre muy masculino aparentemente, con una tendencia a la violencia que no oculta, que considera legítima, con un desprecio hacia las mujeres y lo femenino, con un pánico hacia lo homosexual o lo marica, etcétera, etcétera, si juntamos todas estas características y las ponemos juntas, ostras, el estereotipo queda duro, ¿eh? Queda entre sargento de la Guardia Civil, no sé, o sea, es una cosa durita. Esto funciona como revulsivo, funciona obviamente,
pero yo creo que se nos queda corto. Y yo, por lo menos, lo he notado un poco en trabajar tanto con grupos de chicos jóvenes en enseñanza secundaria, etcétera, como también trabajando con tíos que están en movimientos sociales, etcétera. Si planteas este modelo de masculinidad, nadie se identifica. Como nadie se identifica, nadie piensa que algo vaya mal. Nada va mal, porque yo no soy ese. Y yo creo que tenemos que empezar a decir un poco más aquello de yo soy esa, ¿no? Que cantaba la cupletera. O sea, por lo menos identificarnos un poco más con las cosas que sí están pasando. Para esto yo creo que es impepinable que no destrocemos totalmente esta idea de la masculinidad chunga que sigue existiendo y que nos la vamos encontrando por las esquinas y que la van sufriendo algunas personas más que otras, pero por lo menos ampliar un poco el espectro, porque si no, al final lo que acabamos haciendo es una especie de castigo a una forma muy estética de expresar la masculinidad que a veces no necesariamente coincide con tener o no tener actitudes o comportamientos más igualitarios o menos igualitarios, o más liberadores o menos liberadores en cuestiones de género. Es una cuestión compleja, pero diría que, lo intento tratar un poco ahí en el libro, diría que además esta estereotipación de lo que es ser un macho chungo machista no está libre de un componente de clase, no está libre de un componente de raza, de origen, de sexualidad, etcétera, ¿no? Ahí hay una serie de cosas que se suman y que hacen que realmente cuando nos preguntamos o preguntamos en cualquier esquina, es mucho más fácil pensar que un chaval norteafricano es machista que un tío de clase media alta de catalá de toda la vida es machista. Porque seguimos montando este estereotipo de lo que es y de lo que no es, y luego realmente nos encontramos con una amalgama de estrategias para mantener el poder o la dominación masculina que es mucho más compleja. Yo creo que molaría intentar ampliar esto, ¿no? Y en ampliar esto, ver si nos hacemos las preguntas adecuadas, ¿no? El otro día me comentaba una compañera que trabaja mucho en educación, decía, nos quejamos mucho de que cuando vamos a trabajar aquí no sé si se hacen muchos programas de estos, allí se hacen, ¿no? Porque el sistema educativo se niega totalmente a cambiar su estructura. Como se niega totalmente a cambiar su estructura, tranquiliza a las masas un poco echando a alguien que da pues 4, 5, 6 horas de coeducación, que viene a hacer un programa de sexualidades, que tal, ¿no? Entonces acaba gente como generalmente bastante joven, de forma bastante precaria, trabajando en esto, poniéndole una cantidad de amor y de esfuerzo de la leche, ¿no? Y tengo una compañera que está un poco en esto y me decía que muchas veces nos encontramos con la frustración de llegamos a las clases, por ejemplo, de BUP, que ahora ya no se llama así, y nos encontramos con chavales que tienen un discurso súper aprendido y saben perfectamente lo que tienen que decir, ¿no? Entonces tú preguntas si a ellos les parece bien lo del machismo y dicen que les parece fatal. Si ellos colaboran en casa con tal, ellos sí colaboran en casa, lo tienen todo como muy bien aprendido. Y decía, ¿qué vamos a hacer con esto? Y decía, bueno, y luego lo debatimos y pensamos, a lo mejor no estamos haciendo las preguntas adecuadas. Y es mucho más fácil pensar que listos estos chavales que se lo aprenden todo de memoria que pensar, nosotras estamos haciendo bien estas preguntas, estamos mirando donde hay que mirar. Ahí yo opto por, sin pasarnos demasiado, intentar volver a un enfoque bastante materialista, de pensar realmente cuáles son los indicadores, cuáles son las cosas que nos pueden dar o dar que pensar si realmente está cambiando algo, si no está cambiando y dónde tenemos que incidir o dónde queremos incidir, ¿no? Creo que el basarnos en pensar las identidades masculinas y la pluralidad dentro de las identidades masculinas como un factor positivo en sí mismo no funciona, porque realmente lo que estamos viendo en los últimos años, décadas, es una pluralización muy grande de las formas de vivir la masculinidad, de las formas de expresarla y de las formas de relacionarla, al mismo tiempo que vemos
un movimiento o muy lento o inexistente en el cambio de las condiciones materiales de vida de las personas. Es decir, ni las mujeres disponen de más tiempo del que disponían antes porque se están repartiendo de otra forma las tareas de cuidado y de soporte vital, ni las carreras profesionales se desarrollan de distinta manera que antes o no demasiado, ni los hombres empezamos a pillar bajas de maternidad porque no las pillamos, ni siquiera, yo me muevo un poco en el mundo de la música, yo creo que muy pocas mujeres tienen hijos y al mismo tiempo siguen tocando música. En cambio, los hombres vienen prácticamente del paritorio al escenario. Dicen, he sido padre, ¡chacachán! Entonces, creo que hay, podríamos seguir numerando, habrá un montón de cosas más. Subrayo, no creo que haya que volver a un materialismo total donde solo tengamos que mirar los números, los dineros, el tal, el cual, pero bueno, hay unas cosas ahí que son impepinables y que marcan mucho las condiciones de vida de las personas. Y creo que a lo mejor tenemos que fijarnos más en esto que no en si los hombres seguimos viendo la masculinidad de esta manera, de la otra, si somos capaces de decir esto o decir lo otro. Porque los discursos muchas veces cambian bastante rápido y, sin embargo, las realidades cambian más despacio, ¿no? Creo que tenemos que dejar de empezar a huir ya del corporativismo masculino, de esta especie de compañerismo que nos hace intentar no situarnos en el lado de los malos en ningún momento porque no nos gusta. Está muy relacionado con esta cuestión de cuál es el estereotipo y de cuando decimos yo no soy, yo no tengo. Creo que el ejemplo de... Bueno, ayer utilicé al menos este ejemplo de la violencia machista, me parece que es un ejemplo delicado, espero que se pueda entender, pero me parece un ejemplo interesante, ¿no? De cómo en pocos años hemos pasado de un proceso, de una situación en la que la mayoría de los hombres no sentíamos ni necesidad ni ningún deseo de mencionar nada ni de pronunciarnos con el tema de la violencia machista, porque de hecho ni lo problematizábamos ni pensábamos que era un problema el abuso físico, el abuso psicológico, otro tipo de comportamientos violentos hacia las mujeres. Y sin embargo, en los últimos años parece ser que llegamos a los sitios y decimos, hola, me llamo Joaquín, estoy contra la violencia machista. ¿Qué tal? ¿Quieres tomar algo? Tenemos una necesidad muy grande de señalarnos como opuestos a un comportamiento que obviamente nos huele mal, nos chirría y hemos aprendido o hemos conseguido problematizar. Yo estoy muy de acuerdo en que hagamos esto, creo que romper el corporativismo es importante, pero me gustaría que intentáramos romper este corporativismo en los espacios en los que no va a gustar que digamos esto, no solamente en los espacios donde decir a mí me parece muy mal la violencia machista va a ser un motivo de aplauso. Bueno, hay veces en las que hay que ponerse en juego en espacios donde va a ser mucho más incómodo decir estas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, me gustaría que nos preguntáramos también hasta qué punto tener una posición tan clara de condena respecto a algo de lo que nos guste o no tomamos parte como clase, no es una especie de limpiarnos las manos y de decir condenamos mucho porque luego esta condena no significa que nos tengamos que replantear ni dónde estamos nosotros, ni qué hacemos, ni qué dejamos de hacer. Creo que habría un símil bastante interesante en la forma en la que los estados condenan el terrorismo, ¿no? Por ejemplo. Condenamos algo porque obviamente no vamos a pasar por un análisis detallado de cómo nosotros practicamos terrorismo, ¿no? Y creo que nos puede doler mucho y nos fastidia un montón, pero yo creo que deberíamos tener que empezar a pensar un poco en ello, ¿no? Creo que la mayoría de las mujeres no se identifican al 100% con ser mujer, o se identifican de formas muy diversas, hay una amalgama ahí de cuestiones y no para todo el mundo es cómodo situarse dentro de una clase. No estamos hablando de una cuestión de identificarnos como identidades sexogenéricas estables, ni mucho menos, pero sí de empezar a pensarnos como clase. Si esto es un problema político y esto es un problema de desigualdad, ya creo que no vale mucho aquello de cada uno somos un mundo, nos comportamos diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, nos guste o no nos guste, vivimos en el mundo que vivimos en el hemisferio que vivimos y por muy solidarios que seamos, el reparto norte-sur sigue existiendo. Y en esta cuestión pasa exactamente lo mismo. Por muy enrollados que seamos, por mucho que nos hayamos pensado, repensado, etcétera, seguimos estando en la posición en la que estamos hasta que las cosas cambien. Y yo creo que si queremos empezar a cambiarlas o a moverlas o a por lo menos dejar que se muevan para que cambien, lo primero va a ser igual aceptarnos un poco como clase, ¿no? Y preguntarnos también qué estamos dispuestos a perder en el camino. Porque esta película del crecimiento personal que comentaba antes, de participamos en muchas iniciativas porque nos parecen interesantes, porque nos parecen deseables y las queremos,
Bueno, hay que cuestionarse también hasta qué punto estamos participando en cosas que para nosotros son crecimiento personal, en cosas que a nosotros nos dan de alguna manera satisfacción. Es decir, ¿por qué hay muchos más hombres interesados? Vuelvo al ejemplo, en toda la cuestión de las paternidades responsables, etcétera, etcétera, pues obviamente porque un modelo de paternidad más cercano, más implicado y que mira cara a cara de alguna manera a las criaturas y que se implica, es un modelo que también da felicidad, da tranquilidad, da un montón de cosas, aporta cosas. Ahora, cuidar a gente mayor que está en las últimas etapas de su vida es algo en lo que los hombres no nos estamos interesando tanto, ni mucho menos, porque seguramente no da tanto. O no da tanto de la forma en la que nosotros entendemos que es dar. Da un montón de cosas, pero da también un montón de sufrimiento y da también un montón de dificultades. Yo creo que tenemos que empezar a plantearnos no tanto que nos ha quitado el patriarcado, porque se supone que nos ha quitado un montón de cosas, pero si nos ponemos en balanza, vamos a empezar a plantearnos qué nos ha dado y por lo tanto por dónde tenemos que empezar, no sé si a perder cosas o por lo menos a estar dispuestos a perderla. Esto es un debate complicado que ayer saltó y que fue un poco difícil también de manejar. Creo que no hay que simplificar, creo que hay que abrir la puerta a varias ideas y a varios debates dentro de los movimientos feministas. Creo que de hecho, por ejemplo, a los hombres tampoco nos corresponde hablar de cuáles son los movimientos feministas legítimos y cuáles no son los movimientos feministas legítimos, muy a pesar de que ideológicamente nos podamos identificar más con unos que con otros. Creo que tenemos que abrir mucho las orejas, ponernos un poco ahí y admitir la complejidad del asunto. Complejidad que significa no simplificar, que significa que no hay fórmulas mágicas. Y como no hay fórmulas mágicas, nos vamos a sentir un poco malamente, incómodos, un poco extraños y feunos. Nos vamos a sentir feunos. Creo que no hay posibilidad seguramente, y creo que cualquier persona que hayáis participado mínimamente de cualquier organización social, desde la reunión de la escalera de los vecinos hasta un centro social, hasta un colectivo, hasta lo que sea, sabemos perfectamente que no hay forma de moverse ni de mantenerse juntas si no hay un nivel de confianza y de comodidad. Pero a la vez un exceso de comodidad o una búsqueda de la comodidad por buscar la comodidad es una forma de acumular musgo. Acumulas un montón de musgo. Cuando acumulas un montón de musgo es muy difícil moverse. Considero que los movimientos feministas, al menos esta es la experiencia que yo he recogido de las compañeras y de la gente que tengo cerca, han sido espacios de seguridad y de tranquilidad para muchas mujeres y también para otras identidades no normativas, pero también han sido espacios de cuestionamiento. Han sido espacios difíciles y yo no he visto, por lo menos en mi entorno, militantes feministas que vinieran siempre contentas de lo suyo. Hay conflicto, hay dificultad, hay debates que se abren y que son difíciles y que hay que plantearlos. Si encima nos estamos planteando que somos nosotros los que queremos hablar sobre estos temas, como mínimo a ese nivel de complejidad e incomodidad tenemos que llegar, si no a más. Pero como mínimo tenemos que llegar a no solamente a plantear las cosas que se nos hacen cómodas y fáciles. Por eso creo que es eso, que el lugar del cambio social para nosotros necesariamente es un lugar incómodo y hay que asumirlo, no hay otra forma de hacerlo. Quería reivindicar un poco esta incomodidad porque creo que da pie a que pasen cosas y que es productiva, no sé si la palabra es muy adecuada, pero que produce cosas, que provoca chispas, que suceden cosas. No es solamente una cuestión de latigarse porque no va a ningún lado, pero creo que es más productivo que lo contrario. Y hasta ahí os quería contar. Gracias. Vale, si alguien tiene una pregunta o quiere aportar algo al debate, ahora es el momento. Y luego también, quiero decir que me quedaré por aquí un rato también si queréis hablar después. Sí. Hola. Bueno, primero muchas gracias.
por venir y por contarnos un poco tu vida. Y luego, así por curiosidad, el programa que decías que en el País Vasco se había hecho para un poco propiciar los grupos de hombres, ¿en qué consistía? Gracias. Vale. El programa es un programa que sigue existiendo, se llama Gizonduz. Gizonduz es un juego de palabras. Bueno, en Euskadi es como si montas una campaña, un programa o lo que sea, y no hay un juego de palabras de por medio, te echan. Entonces siempre tiene que haber un juego de palabras. Este es juego de palabras triple. Gizon en vasco significa hombre. Gizonduz, todo junto, significaría como haciéndose un hombre. Y onduz, por separado, significaría como madurando, cambiando para bien. Entonces, como cuando algo está onduz en un árbol, es un fruto que está a punto de madurar, que está bien, ¿no? Entonces, el juego de palabras es como hacerse hombre a través de hacerse mejor hombre, o algo así. Es un programa que lanzó el gobierno vasco y que en su día le dieron bastante bombo y le dieron bastante importancia. Coincidió con un lehendakari que, no sé si acordáis, Juan José Ibarretxe, que venía como de otro planeta, que tenía las... Y este tipo pues estaba como muy interesado en este programa y le dio mucho impulso a este programa. Viene de copiar o de un poco traer modelos que estaban como en países de Europa del Norte, en algunos países de Latinoamérica, etcétera. Entonces, básicamente el programa se basó en la premisa de intentar activar a los hombres en cuestiones de sexismo, y si no recuerdo mal, las líneas estratégicas eran violencia, corresponsabilidad en el hogar y paternidad responsable. Un poco estas dos por separado, pero juntitas, ¿no? Una de las cuestiones que planteaba el programa era, de alguna manera, activar celulillas en los pueblos. Para esto se utilizó de alguna manera el de arriba abajo institucional y las técnicas de igualdad de los pueblos, etcétera, etcétera, pues de alguna manera recibían una orden, motivación de, bueno, hay que hacer algo con esto. Ahí se vio también, no fue una cosa fácil, quiero decir que muchas técnicas de igualdad se sintieron también muy contrariadas respecto a el presupuesto, el esfuerzo que se estaba dedicando a esto, respecto a los recortes en otros presupuestos, etcétera. Hubo ahí una cuestión bastante conflictiva, y algunas que lo pillaron con muchas ganas y otras que dijeron, mira, lo voy a hacer porque hay que hacerlo. Entonces se activaron en algunos pueblos grupos. El mecanismo era hacer una charla que se titulaba ¿qué hacemos los hombres con el machismo? O ¿es usted un hombre machista? O ¿cómo nos implicamos los hombres más en el cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas? Entonces, a partir de este primer contacto se hacía la clásica de luego voy a hablar con aquel y con aquel. Y se generaron algunos grupos. No fue lo único que hizo este programa, ¿eh? Hacían campañas también de sensibilización a nivel de medios, a un montón de niveles, ¿no? Y también se hizo una campaña importante respecto a, de alguna manera, como poner voz masculina al rechazo a la violencia machista, etcétera, etcétera, con personas relevantes, importantes, cocineros, músicos, que decían, yo también estoy contra la violencia machista y tal, ¿no? El programa sigue funcionando, lo que pasa es que los grupos de hombres, os podéis imaginar, cualquier iniciativa que surge también tanto de un ámbito institucional y se intenta impulsar desde ahí, tiene un recorrido normalmente limitado, porque las motivaciones también son un poco así, efímeras, ¿no? Y también porque en algunos lugares se generaron conflictos también respecto a las líneas que empezaron a tomar los grupos y cómo divergían de las líneas que tenían las concejalías o las secretarias técnicas de igualdad en esos pueblos. Y no te cuento ya con los movimientos feministas, que normalmente tenían agendas más radicales, ¿no? Entonces ahí hubo un poco de todo. Algunos grupos se desinflaron, otros grupos literalmente los desmontaron del carro porque se estaban yendo por direcciones que no tenían nada que ver con las que se estaban planteando, que esto es una cosa interesante de pensar también. Deja a 8 hombres juntos en una habitación y a ver por dónde se va la cosa. Y luego, pues la mayoría de lo que pasó fue que se desinfló, se quedó una especie de coordinadora más a nivel de comunidad autónoma, donde no necesariamente participan personas que están en grupos, sino igual también individualidades sueltas que están haciendo cosas por aquí y por allá. Y bueno, es un programa difícil de evaluar. Es un programa público, obviamente. Yo tengo mis reservas respecto a muchos programas públicos.
pero es difícil. Ha aportado cosas y ha mostrado, yo creo que ha mostrado mucho, y la gente que está detrás del programa es bastante consciente de ello, ha mostrado mucho los límites de algunas formas de trabajar, de algunos planteamientos, y ha llevado a un replanteamiento que todavía no se sabe muy bien a dónde va a llegar. Mientras tanto, lo que sí que ha habido también ha sido destelleos o momenticos de grupos de hombres a nivel más autónomo que aparecían sobre todo en torno a colectivos, asambleas de jóvenes, centros sociales, grupos indepes. Sí que han salido ahí como grupitos más pequeños y que son generalmente sociológicamente diferentes de estos grupos. Más jóvenes, más de entornos militantes, etcétera. Y mientras que los grupos igual que surgieron más alrededor del programa Gizonduz fueron más grupos de gente que estaba ya como en edad de paternidad, un poco desconectada de las militancias, pero con una conciencia generalmente de izquierda, progresista, etcétera. Un poco por ahí. Buenas. Yo te quería preguntar por lo que has estado explicando antes, que en las escuelas, bueno, en los institutos, que se hacen como pequeñas formaciones, por decirlo de alguna manera. Me gustaría saber si entran dentro de la programación escolar, son tipo extraescolares, y realmente quién las imparte. ¿Son gente altruista que lo quiere hacer? ¿O gente que le dicen, mira, te toca dar la clase de sexología o de hablar de esto? Más que nada porque aquí... Bueno, yo recuerdo que lo único que nos daban era una clase de sexualidad, que volaban condones por ahí y, exacto, poner el preservativo, todo el mundo jajajiji, no nos enterábamos de nada. Y bueno, mi idea es trabajar en la educación, he hecho tesinas sobre cómo trabajar este tema. Y claro, también me gustaría saber si eso realmente quién lo hace. Vale, el panorama en mi entorno, en la comunidad autónoma vasca más navarra, a nivel educativo es bastante particular, pero igual se podría parecer bastante al panorama catalán, de esos de ahí abajo, los de ahí arriba, los que están un poco ahora así liándola. Desde hace algunos años, yo estoy en totalmente lo que has dicho y ya está, es lo que me pasó a mí exactamente. Viene alguien y tal y te explica, pues se pone así un condón, se pone no sé qué, no hay forma humana de saber qué tienes que hacer si te acuestas con hombres en vez de acostarte con mujeres, no hay forma humana de saber si eres una mujer qué tienes que hacer si te acuestas con mujeres en vez de acostarte con hombres, no hay forma humana de saber mil cosas. Hay una serie de cosas bastante espantosas. Yo diría que impulsado mucho por una situación así bastante particular de personas que estaban participando de movimientos feministas que tenían mucho interés en experiencias educativas, en Euskadi también en particular de gente que estaba participando mucho de experiencias educativas de tiempo libre, de lo que aquí son splice, pero que allí hay como versiones también institucionales, pero también un poco más autónomas, de gente que organiza campamentos de verano, pero que son organizaciones más de carácter más popular, etcétera, ¿no? Se juntan ahí como feministas que están pensando en educación, que ha habido siempre y las hay, y empiezan a plantear esta cuestión y es sobre todo... se organiza como en pequeños grupos de gente que monta como mini cooperativas, que al principio a veces empiezan como cosas informales, pues yo que sé, una experiencia en Hernani, por ejemplo, de unas compañeras que trabajan en esto, empezó más como algo militante, de nosotras queremos ofrecer esto al instituto de nuestro pueblo y vamos a ir y les vamos a decir, ¿por qué no libráis unas cuantas horas? Pero para todo el alumnado, no de tiempo libre, de quien que venga quien quiera, no, horas lectivas en clase, de las que utilizáis para hablar de ética, de las que usáis para no sé qué. Vamos a ir, tenemos preparados una serie de dinámicas y vamos a trabajar con ellas y con ellos para ver tal. Entonces empiezan a plantearlo y la educación formal es así y el instituto les dice, pero os tenemos que pagar porque no podéis hacerlo gratis, porque esto hay que facturarlo, porque hay que no sé qué, porque hay que no sé cuántos. Porque a la vez de que tú lo montaste para el instituto de Hernani te empiezan a llamar del Andoain porque les ha parecido interesante la idea, porque es un poco lo que digo, ¿no? Hay mucha gente dentro del sistema educativo con interés y ganas de hacer cosas y con conocimiento clarísimo de que eso o se hunde o no va a cambiar de arriba abajo. Entonces acabamos en esa situación como muy, muy contradictoria de decir,
pues no va a ser la leche, pero les van a dar 4 horas y van a venir 2 personas que están súper preparadas, que tienen un punto de vista crítico, etcétera, etcétera, y van a hacer esas 2 horas. Pues entonces muchas profesoras y algunos profesores están ahí como, venga, vamos a intentarlo por aquí. Entonces estos grupos poco a poco a veces se han ido consolidando en proyectos laborales, de autoempleo, etcétera, y en otros casos se han quedado en manos de colectivos que igual hacían estas formaciones de forma rotativa o como forma de financiar los colectivos o como forma de simplemente hacer como activismo en los espacios educativos, ¿no? Sí que generalmente se suelen juntar hambre y ganas de comer, o sea, como ganas de hacer un poco de pensamiento crítico con también gente que tiene igual eso, formación específica en sexología o está muy metida en cuestiones de educación alternativa o en tiempo libre o en no sé qué, ¿no? Entonces ya es como gente que también está intentando encajar muchas veces lo que hace por militancia con no tener que pasar los fines de semana sacando cañas en un bar y no sé qué, y así se han ido juntando estas experiencias. Ahí se han generado también, yo creo que mucha complejidad también respecto a, bueno, al capitalismo le gusta todo un montón, y entonces pues se ha acabado también generando un mercado de trabajo como súper precario ahí, porque nadie te toma demasiado en serio, porque además cada vez hay más gente que lo puede hacer, entonces literalmente en escuelas te dicen, pero que me vas a cobrar cuánto, pero si estos que estuvieron el año pasado me cobran la mitad, ya, pero no me vas a contar esto, ¿no? Entonces mucha dificultad también para poner en común estas experiencias y que caminen juntas y no tanto en una especie de competencia de tú vas a llamar a los del colectivo no sé qué o vas a llamar a los del colectivo no sé cuál, ¿no? Está funcionando en muchas escuelas, está funcionando, pues yo que sé, como también están funcionando las sesiones de trabajo de 2 horas sobre migración y rumorología, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así. Que son como parches, pero a la vez es bueno, yo creo que de la experiencia que tú contabas es la leche que alguien de 15 años o de 14 años esté en una clase y venga una feminista a contarle cosas sobre sexualidad que a lo mejor en 2 horas te acaban de cambiar la vida, ¿no? Y te acaban de hacer catacrack y te acaban de replantear un montón de cosas, ¿no? Y también hay muchos programas específicos de intervención específicamente con el tema de violencia y relaciones de pareja, etcétera, ¿no? Que eso es como suele ser la puerta de entrada más fácil. Yo he colaborado con experiencias así, no he trabajado nunca de esto, colaboro cuando me piden para echar un cable o lo que sea, ¿no? ¿Algún hombre que quiera hacer una pregunta? Yo quería decir que lo que has dicho de los colegios y eso, que el problema no es los chavales de la asignatura que se lo aprendían de memoria, el problema es que la escuela es obligatoria. Y mientras sea obligatoria, tú si vas ahí a unos chavales a obligarles en una clase a que escuchen algo es adoctrinarlos, porque el chaval no quiere estar ahí libremente escuchándolo. Yo es que creo que todo lo que toca el Estado lo corrompe y lo llevas para su terreno, para tener más esclavos. Entonces, todo lo que pase por ahí, no sea iniciativa popular o libremente la gente quiera ir a aprender eso, la gente al final se lo aprenderá de memoria porque no le queda otra, porque si no le van a suspender. Ya no lo hará por iniciativa propia y eso lo que genera es aún más rechazo a esas cosas. Porque, por ejemplo, yo paso del inglés porque a mí me obligaban a estudiar inglés en el instituto y yo paso del inglés un mogollón porque es una cosa que te obligan, que se beneficia el Estado del capital de tener un idioma que es el idioma del capital. Entonces, todo lo que pase por la escuela, todo lo que pase subvencionado por el Estado, eso es hacer el juego al sistema. Creo que todo tiene que partir de la libre voluntad de la persona de querer aprender algo. Y ahora, teniendo internet, cualquier persona, no hace falta que en la escuela te den un curso de sexología. Tú ahora tienes ahí una amplia mira de aprender cosas. No es como antes, que tenías que ir a escondidas. Por eso yo soy más partidario de lo que dice Iván Illich de la sociedad desescolarizada y de que cada uno aprenda con su grupo de interés lo que quiera. Eso, o sea, mi crítica es esa, que todo lo que toca el Estado lo va a llevar a su terreno y sobre todo cuando ya se mete el dinero y se mete el adoctrinamiento y se mete todas estas cosas. Por ahí. Ahí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que teniendo lo que tenemos, un poco como en todas las situaciones, yo por lo menos si me meto de profesora en un instituto voy a intentar, por lo menos intentar, que las personas que estén ahí, si no quieren estar, bueno,
pero intentar hacérselo todo más ameno, intentar buscar un camino que les sea interesante, aunque sea dentro de ese modelo que no gusta, por lo menos intentar buscar algo que les motive, que pueda llamar su atención, porque hay muchas cosas que la gente joven quiere escuchar y quieren entender. Pero si todo es bla 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 porque lo dice un libro, seguramente, evidentemente nos ha pasado a todos. Pues vaya mierda, no voy a venir aquí para eso. Pero si tú también intentas encontrar los puntos donde conectar con ellos, creo que también se pueden cambiar muchas cosas y se puede cambiar justamente eso, ¿no? Que la gente vaya al instituto o a la escuela como, pues vaya, aquí estoy otra vez. Pienso un poco por ahí. Sí, yo generalmente no soy muy partidario de negar la capacidad subversiva a cualquier cosa que pueda pasar en el mundo. Entonces, yo creo que bueno, como todos hemos crecido y todas hemos crecido en un panorama absolutamente capitalista y patriarcal, y algunas y otras nos hemos desviado de diferentes maneras, significa que siempre ocurren chispas dentro de los lugares y siempre pasan cosas, ¿no? Y yo creo que para mí particularmente el espacio de la educación sí ha sido un espacio donde yo me he encontrado con... Bueno, hay una anécdota que cuento ahí en el libro que sí que ha sido un espacio donde yo me he encontrado con cosas que me han hecho mucho catacrack mental y abrir muchos replanteamientos que mi grupo de iguales o mi grupo de personas cercanas no hubieran conseguido abrir, ¿no? Que sí que tiene sus límites seguro, ¿eh? Pero yo cuando he intervenido las pocas veces que he estado en institutos, interviniendo, etcétera, sí que he percibido más esta idea de ganas de pensar y de debatir, muchas dudas y también bastante alegría porque de repente en 2 horas desaparece el panorama de aprender para probar y aparece un panorama de vamos a abrir un espacio donde vamos a debatir y donde vamos a lanzar cosas al aire. Luego obviamente tú te vas y a esa gente le siguen dando lo que le siguen dando, que es lo mismo que te daban a ti y lo mismo que te siguen dando. Quiero decir, no creo que vivan ellos y ellas en un mundo muy diferente al que vivimos nosotras, ¿no? Pero a mí sí me han saltado algunas chispas y sí que he vivido momentos muy bonitos respecto a romper esa gramática de la escuela en algunos momentos dentro de la escuela. Que creo que si hay gente que consigue romper la gramática carcelaria dentro de la cárcel, pues a lo mejor en la escuela también es posible, ¿no? Pero bueno, entiendo perfectamente lo que dices y las limitaciones que plantea, ¿eh? Quiero decir que es una cuestión que hay que mantener abierta, ¿eh? No quería quitarle importancia. Bueno, yo tengo otra pregunta. Voy a cambiar el tema radicalmente. Dale. Yo quería preguntarte sobre, al final, cuando dices que hay que generar espacios de incomodidad, que bueno, ¿cómo generas esos espacios en los grupos no mixtos de hombres? Porque yo veo que en los grupos mixtos es muy fácil generar incomodidad y conflicto, pero cuando llegamos a los grupos no mixtos de hombres, siempre se tiende a hablar de temas que son muy cómodos, o se tiende a la camaradería, se tiende a ser espacios de entenderse, empatizar con los otros, y al final nunca llegas a... No es lo mismo cuando estás en un grupo no mixto, con un grupo mixto, ¿sabes? No... Entonces, ¿cómo generar o qué contenidos deberían haber en esos tipos de grupos? Yo creo que tiene que... Bueno, no sé, a mí me gusta pensar que podemos establecer, iba a decir puertas abiertas, no sé qué metáforas más manidas que tenemos. No sé si hilos, si calambres, vectores, podríamos hablar de 1000 cosas, ¿no? Pero pasamos nosotros, como clase social, pasamos la mayoría de nuestra vida en grupos mixtos, ¿no? O sea, vivimos en grupos mixtos. La organización social es mixta, de hecho es conflictiva por eso, porque lo es también. Y a veces parece que cuando generamos espacios no mixtos de hombres, para hablar de estos temas, no estoy hablando de cualquier espacio no mixto, porque espacios no mixtos de hombres también hay un montón, que son bastante terribles y dan cosica. O ganas de quitarse los pantalones, una de dos. Cuando generamos estos espacios no mixtos, muchas veces parece que estas líneas, vectores, hilos, estas puertas se cierran. Como que estamos de repente en un espacio totalmente nuevo, burbujero, en una especie de espacio opaco, ¿no?
realmente es una cosa bastante curiosa porque los grupos de mujeres no mixtos, al menos la experiencia que yo conozco, o los grupos LGTB no mixtos, que lo conozco más de dentro, generalmente no se da este efecto, no tienes la necesidad de cerrarte respecto al mundo de fuera, porque el mundo de fuera penetra en forma de la razón por la que estamos aquí es el mundo exterior. Entonces, aunque hay momentos en los que hay necesidad como de cerrar el grupo sobre sí mismo en términos de apoyo y de cariño incluso, ¿no? Generalmente el mundo exterior penetra de esa manera, ¿no? Y el conflicto que hay fuera de ese grupo, incluso dentro en algunos momentos, se pone encima de la mesa y esto genera incomodidad, ¿no? Las diferentes formas en las que estamos asumiendo este conflicto, las diferentes formas en las que creemos que hay que resolverlo, se cuela por ahí. Y sin embargo, creo que nosotros muchas veces lo que hacemos es, nos vamos a generar como un espacio como casi un espacio New Age sin mal rollo, ¿no? De un espacio donde estar tranquilo, donde sincerarnos respecto a nuestros dolores, etcétera, etcétera. Que a lo mejor es súper necesario y que es indicativo de cómo nos faltan o cómo faltan estos espacios en la masculinidad heterosexual, ni te cuento, bueno, hay una serie de cosas ahí que a lo mejor impulsan esa tendencia, pero yo creo que es una tendencia un tanto perversa y que deberíamos empezar a plantearnos más eso, cómo abrir esos debates. Y cómo abrir esos debates para mí significa cómo no cortar esos hilos, cómo hacer que cuando cerramos esta puerta no estamos desconectados de todo, no hemos venido aquí a desconectar de todo. Hemos venido aquí a analizar de una forma a lo mejor un poco más profunda y un poco más implicada cómo nos relacionamos con este hilo que yo me he traído de la calle. Y me lo he traído hasta aquí y estoy aquí sentado con el hilo de qué hago yo con mis relaciones familiares, cómo se configura las relaciones patriarcales dentro de mi familia, con mis padres, con mis tías, con mis abuelas, con mis hermanas, con mis primos, con todo el mundo. Y qué hago yo con este hilo. Y esto me hace sentir incómodo. No porque yo me sienta mal, que a lo mejor soy el rey de la fiesta, me debe hacer sentir incómodo porque a lo mejor estoy haciendo cosas que considero que no están bien, estoy haciendo cosas que considero que no son lo correcto, que no impulsan el cambio en la dirección que yo quiero, etcétera. ¿Cómo traemos este hilo de incomodidad y lo ponemos ahí? Yo creo que es importante lo que comentaba antes de no cortar estos hilos, de tener presencia y de tener contacto con los debates feministas que están ahí y de agarrar esos debates con toda la complejidad que tienen, que no es una cuestión chiquitica, o sea, que estamos hablando de unas yo para mí la línea de pensamiento más tocha y más salvaje que hemos vivido, o por lo menos con la que yo he tenido el gusto de encontrarme y de profundizar. Entonces ahí hay una complejidad de cuestiones que si realmente las empezamos a mirar no van a ser cómodas, pero es súper importante no desconectar de ese hilo. Y ahí, por ejemplo, en las experiencias que contaba antes de grupos de hombres, etcétera, hubo muchas dificultades y yo creo que las sigue habiendo respecto a sentarse en una mesa en un momento dado y decir, bueno, si estamos partiendo de un planteamiento que a lo mejor no es el mismo, pero que podría ser similar, igual tenemos que ser capaces también de cada X rato recibir un balonazo y sentarnos en una mesa y decir, ¿cómo vais vosotras? ¿Qué estáis haciendo vosotras? ¿Qué estáis haciendo vosotros? ¿Cómo valoráis lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido? ¿Vamos en esta dirección o vamos en esta otra? No podemos sentarnos en el Nasti de Plasti ahí durante años. Por mucho que ayer lo comentaba con un chico de un grupo de hombres de Teruel, pues el funcionamiento, el ritmo es súper diferente, es muy lento, no es lo mismo participar en un movimiento que tiene miles de inputs, que está súper activo, que tiene muchas campañas abiertas, que no sé qué, que participar en algo que está empezando, que no sé qué, pero aún a esa medida tenemos que ser capaces de sentarnos y de comunicar con la agenda feminista, con el pensamiento crítico feminista, con los movimientos, con lo que hay ahí cerca, porque si no, igual también yo creo que deberíamos abrir líneas de comunicación importantes con el movimiento LGTB, con los planteamientos queer, con los movimientos de migrantes, con un montón de cosas que también están atravesadas por la masculinidad, por la feminidad, porque todo lo está, ¿no? Yo creo que no hay tanto una actitud propia respecto a lo que se puede hacer dentro de los grupos de hombres, sino una serie de mecanismos y de cosas que se pueden intentar para que eso suceda. Sí. Vaya, me ha quedado la frase a medias.
Nada más. Pues... Sí, yo estoy por aquí. Si queréis alguien comentar algo, que el grupo grande no sé qué es, como un lío a veces. Sí, estoy por aquí o... Vale. Vale, gracias. Vale.